Bien, señores, tenemos con nosotros al señor ministro de Industria y Comercio, José del Castillo. Preside un ministerio que es muy importante y que todas las semanas nosotros estamos atentos a sus decisiones. Afortunadamente, el ministerio ha logrado que no se relacione el gobierno con los precios del combustible, como que ya eso está saliendo automáticamente, pero yo no creo eso. Yo creo que sí hay un componente político en los precios del combustible. Es así, don José. Primeramente, buenos días a ustedes y a toda la teleaudiencia que lo sigue en esta revista 110. Mire, nosotros diríamos que hubo quizás una época donde sí el elemento político estuvo más presente en las decisiones que son eminentemente técnicas y apegadas además a la ley 112 y a un reglamento de aplicación que da el marco para el establecimiento de los precios. En este sentido, nosotros semanalmente lo que hemos aplicado, incluso lo hicimos en el periodo electoral, donde a 2 o 3 semanas tuvimos lamentablemente que producir aumentos en los precios, y algunos sectores, ¿verdad?, nos criticaban diciendo, pero estamos a 2 o 3 semanas de las elecciones. Y siempre lo que referíamos era que una cosa era la gestión institucional del Ministerio de Industria y Comercio y otra cosa era el rol político que nosotros jugamos en la campaña electoral. Y en este sentido, la ley y el reglamento dan el espacio y crean el mecanismo que hemos utilizado para amortiguar los efectos de los incrementos internacionales de los precios. Y cuando digo amortiguar es porque el reglamento establece un mecanismo en el cual el gobierno puede asumir una proporción de las alzas siempre y cuando éstas sobrepasen el 1% del precio de venta al público. Es lo que hacemos cuando se producen alzas en los precios. En los últimos meses la población ha podido percibir incrementos, pero estos incrementos han sido de alguna manera amortiguados por una proporción de subsidio que el gobierno ha asumido. ¿Por qué los incrementos? Bueno, porque el petróleo en el mercado internacional se disparó de cerca de 25 o 26 dólares el barril que estuvo hace algunos 3 o 4 meses a alrededor de 50 dólares. Ha estado por encima de 50 dólares, llegó incluso a 52 dólares el barril. Hoy ronda los 47, una pequeña reducción que se ha percibido sobre todo en las últimas 2 semanas. Bien. José, mira, yo quisiera pedirte un favor, porque el público que nos ve quiere esas palabras lo más sinceras posible. Aquí había en el Parque Enriquillo había un hombre que vivía de jugar con unas monedas al público que pasaba. Entonces hacía una maroma con unos cheles y con 5 centavos que son y decir, ¿dónde está el chele colorado? Entonces se pasaba el día haciendo eso. Yo no quiero hacer ese tipo de ejercicio aquí, sino que tú seas sincero y nos digas 2 cosas. Primero, de un presupuesto de 600 y pico de mil millones de pesos, ¿cuánto le entra al gobierno por efecto del combustible? 48 mil millones. 48 mil, casi 50, ¿verdad? Bien. Segundo, más sincero de ahí no se puede. eso está perfecto. Número 2, en el caso de que esa es la proporción, okay, porque hay gente que magnifica el ingreso por combustible. Si el gobierno necesita, para no tener que salir a buscar prestado 150 mil millones, que es lo que hay que buscar, porque siempre son 490 más 140, son 600 y pico. Si el gobierno tiene que buscar ese dinero sin hacer, no una reforma fiscal, sino sin crear demasiado impuesto y no tampoco tocar demasiados sectores. En el área del combustible, esa es la otra pregunta. ¿Qué muñequito tú le puedes llevar al equipo económico para ver si dentro del sector combustible se puede conseguir
otros 50.000 millones. Mire, nosotros hemos dicho que dentro del pacto fiscal que Sí, va que a se ser habla. el ejercicio, ¿no?, que convocará a todos los sectores para ponernos de acuerdo en la reforma que se requiere, ya además una reforma permanente de largo plazo que permite una estructura tributaria eficaz y mucho más eficiente que la que tenemos hoy en día. No se va a tocar incremento de tasas. Ya las tasas en la República Dominicana o la presión tributaria por efecto de la estructura recaudatoria en términos de tributo, pues está a unos niveles que no debe producirse mayores alzas, porque pudiese generar un efecto contrario al que se quiere, que es generar un mayor nivel de recaudación. Sí se ha dicho que vamos a atacar el tema del gasto tributario, que no es más que el costo que tiene para el Estado el conglomerado de exenciones que hoy están vigentes. Una parte de esas exenciones están en el sector de combustibles. Hay tres tipos de exenciones. Una, la que reciben los generadores eléctricos, que es el grueso de la verdad, de este valor que ronda los 20.000 millones en exoneraciones por concepto de combustibles. Otra, las aprobadas por contratos que han pasado por el Congreso, sobre todo contratos de construcción de obras o contratos de administración de derechos mineros. Con las mineras. En el caso, por ejemplo, de Barrick y de otras. Barrick y eso. Y por último, el subsidio a los choferes de transporte de pasajeros, que si quiere la menor proporción, si se quiere no lo es, porque ronda alrededor de los 2.000 millones de pesos. Los empresarios no tienen. Bueno, los generadores eléctricos son empresarios. Sí, no. Y luego hay hay dos tipos de generadores. Los generadores eléctricos son los que se conectan, los que suplen al sistema interconectado, y los generadores privados, donde hay un grupo. Esos tres sectores, ¿cuánto hacen? Si tú lo quitas. Cerca de 20.000 millones en total. Ahora una pregunta. Si eso se quita, ¿cómo se refleja eso en mí cuando yo vaya a pagar la factura eléctrica o me vaya a montar en una guagua de Ubiere? Bueno, hay varios elementos. Uno es el efecto directo, evidentemente, que implicaría una transferencia de ese costo adicional en este caso, en el caso de la generación eléctrica, por ejemplo, a las empresas distribuidoras, que pudiese ser compensado por el Estado. De hecho, en la reforma tributaria del año 2012 se creó un mecanismo de compensación que nunca se aplicó porque el sector generador siempre argumentó que eso iba a incrementar precisamente su costo iba a afectar su cash flow, porque era un drawback, una devolución de impuestos, y había un tiempo en lo que el Estado podía devolver eso, que implicaba un costo financiero, y eso se podía transferir o generar un incremento de tarifa que el gobierno decidió entonces suspender la aplicación de eso para evitar un incremento en la tarifa eléctrica. Y evidentemente el tema del subsidio de los choferes hay que evaluarlo en el marco de el acuerdo que se hizo en el año 2008 cuando se inició el subsidio, que implicaba que el mismo iba a entrar en operación cuando el precio del gasoil regular estuviese por encima de 145 pesos el galón. La realidad de hoy en día es que está por debajo de ese precio. Ahora, muchos sectores choferiles argumentan que hay otros costos que se han incrementado y que se justifica el subsidio. Y esto pudiese implicar un efecto, ¿verdad?, en el precio del transporte. Pero yo pienso que todo esto lo vamos a discutir en el pacto fiscal, ver las implicaciones. Otro elemento importante de gestionar más eficientemente estos subsidios, focalizarlos, no subsidios generalizados como hay hoy en día, es evitar también y disminuir los niveles de contrabando, de evasión, de elusión que hay en el caso de los combustibles. Un mercado que, por ser un producto que es altamente gravado, así como ocurre en cigarrillos, ocurre en whisky, en electrodomésticos, mientras más tú grabas un producto, más genera el incentivo a la evasión. Y en el caso de los combustibles, evidentemente que hay un mercado negro de combustibles que afecta al Estado Dominicano, porque esta gente va de
el pago de los impuestos correspondientes, pero también afecta al consumidor en términos del producto, de la calidad del producto que recibe. Bien. Se ha hablado también de la posibilidad de retirar lo que es la exención a las compras por internet de menos de $200. ¿Sería posible hacer eso aún a pesar de que está avalado por tratados internacionales? Pues es una discusión ya más técnica, si se quiere, porque algunos argumentan, y eso nosotros que administramos el acuerdo con los Estados Unidos, que esta exención está establecida en el propio DERECAFTA, ¿no? De todas maneras, eso actualmente no está en vigencia. Hoy en día hay un proceso en la Dirección General de la Aduana para la declaración de las compras por Internet. Y fue un reclamo precisamente del sector comercial dominicano que entendía o entiende que estas compras por Internet les representan una competencia desleal en la medida de que ellos asumen una serie de costos que precisamente el consumidor pues evita con estas compras. O sea, actualmente ya eso... Pero el volumen en términos de ingresos, eso no es representativo en torno a lo que sería, ¿verdad? Un impacto en generación de ingresos y de tributo para el Estado dominicano. Y además de estos sectores que usted cita, ¿hay algún renglón de la producción en específico, en adición a la que es la electricidad y los choferes, que pudiera estar beneficiándose de exenciones en los combustibles? Bueno, en los combustibles hay otros sectores que por ley, pues está el caso de la zona franca, que como tú bien sabes está exenta del pago de todos los impuestos y entre ellos se aprueban exoneraciones a los que generan su propia electricidad. Pero el grueso son esos tres sectores que yo te planteé. Si el total de las exenciones tributarias sobrepasa los 200.000 millones de pesos, la mayor parte de eso, cerca de 60.000 millones de pesos, lo que se corresponde al impuesto a la exención generalizada del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios. Son 150.000 millones que se están buscando. Eso habría que preguntárselo al Ministerio de Hacienda. Bien, adelante. Doctor, dos preguntas. Una, si no fuera el ministro de Industria y Comercio, ¿se sentiría conforme con el manejo que se le da al precio de los combustibles? Por un lado. La segunda, para que me responda junta, ¿estaría de acuerdo con una revisión a la ley de hidrocarburos tendente a rebajar la carga impositiva que tienen estos? Mira, te voy a responder muy honestamente a ambas. Lo primero es que la población nunca va a estar conforme con un incremento. Sobre todo un artículo de primera necesidad como lo es el combustible, que impacta el 40% de los costos de los bienes y servicios de la economía y que consumimos día a día, ya sea en un motor, en una pasola, en un carrito. Nadie nunca va a asimilar que se le incremente el precio, sobre todo de un producto que, como te dije, es tan importante. Es igual que nadie nunca consentiría, o la mayoría de la población, un aumento en la tarifa eléctrica o un incremento en los principales alimentos que se consumen diariamente y que forman parte de la dieta básica. Aspirar a eso puede ser un poco, si se quiere, iluso. Lo que sí me siento conforme es en la manera en que hemos manejado la aplicación de la Ley 102 y sus reglamentos, siempre en aras de favorecer al consumidor y de establecer un precio que sea lo más asequible posible en el marco de la realidad internacional. Ya sea porque se está en un momento de incremento de precios, que es donde más evidentemente el Estado tiene que entrar y proteger, y la ley establece el mecanismo para subsidiar el precio, y lo subsidiamos. Hoy en día el subsidio debe andar alrededor de los 1.000 millones de pesos, fruto de estos incrementos que he mencionado se han dado en los últimos meses en el mercado internacional, en el crudo y sus derivados. Y luego cuando se producen rebajas la hemos estado transfiriendo. En el julio del 2014 inició la rebaja internacional de los precios que los llevó de cerca de $100 el barril a 20 y tantos dólares, como vimos a principios de este año. Durante ese tiempo, prácticamente 2 años, año y medio,
produjimos rebajas constantes que llevaron la gasolina y el gasoil a un descuento con relación a su precio más alto de más de 100 pesos en cada galón. Por lo cual nosotros nos sentimos conformes con el ejercicio que se ha hecho. Quisiéramos que la gasolina esté al precio más bajo posible, eso nos haría más simpático, primero como gestor de una institución y segundo como gobierno y como el capital político que eso generaría. Ahora nosotros tenemos que ser responsables. Y como suscriptores de acuerdo con Centroamérica, por ejemplo. Perdón, pero tenemos que ser responsables en el ejercicio de nuestras funciones. Y lamentablemente, cuando tenemos que producir un alza, la transferimos en la menor proporción posible. Y bueno, lamentablemente cuando transferimos una rebaja, siempre se entiende que pudo ser mayor. Pero ese es el rol que debemos jugar. ¿Y el tema de los impuestos? ¿Todavía? No. Bueno, el tema de los impuestos es, en el caso de la República Dominicana, los impuestos a los combustibles tienen un único fin, y es recaudar ingresos. En otros países, donde los impuestos incluso son mayores, tienen un sentido desde el punto de vista de la externabilidad negativa, o sea, evitar el efecto del uso de vehículos de mayor cilindraje, o sea, controlar el consumo de los combustibles para proteger el medio ambiente y demás. En el caso de la República Dominicana estamos en la media global en términos de la presión fiscal sobre los combustibles. ¿Que puede ser menor? Bueno, podría ser, pero eso evidentemente afecta los ingresos fiscales del gobierno y eso también se puede discutir y se va a discutir como se va a discutir todo en el pacto fiscal. Bien. El ministro de Industria y Comercio fue viceministro de Industria y Comercio y el país se aboca a un cambio de gabinete. Dicen por ahí que lo bueno no se cambia. Vamos a hacer un poquito de política ficción que no le gusta mucho a José del Castillo. Y le vamos a hacer una pregunta para que durante la pausa él pueda digerirla. En el supuesto caso de que el presidente lo llame, ministro, yo estoy muy conforme con la gestión suya desde que era viceministro, porque es un hombre de Danilo. No tiene otra militancia en el PLD que no sea PLD de Danilo. Tengo que cambiar el gabinete, pero usted podría ir o a planificación o puede ir a Hacienda. Pero para yo probar si usted va a dar la talla, tráigame una propuesta de cómo yo consigo 100.000 millones que me hacen falta para el presupuesto, tocando la menor cantidad de sectores posible, pero tocando algunos. Y segundo, que duela lo menos posible a los sectores que vamos a tocar. Eso va a ser después de la pausa. Yo creo que cambiaron al de agrodoso. ¿Qué? Pero no lo han cambiado a nadie todavía. El 16. Yo creo que ayer hubieron 2 cambios. El del Seguro Social y el de agrodoso, pero yo no estoy seguro. Vamos a seguir hablando con José del Castillo, que no es de agrodosa. Vamos a ver. Tiene una pregunta pendiente por responder. ¿Cuál era la pregunta? El déficit. Ministro, necesito 100.000 millones adicionales porque ya el porcentaje PIB préstamo está saturándose. Tenemos que buscarlo por otro lado. Ya le dijo. Consígamelo sin irritar muchos sectores, sin tocar muchos sectores y también con pocas amputaciones. La única manera, desde el punto de vista de que eso además genere el efecto fiscal deseado, es del lado del gasto tributario. ¿Del? Gasto tributario de las exenciones. Hoy en día tenemos cerca de 200.000 millones, más de 220.000 millones de pesos en exenciones tributarias. Muchas de ellas, como mencionó estos días... porque no son solamente en combustible, esos 3 sectores que usted mencionó, hay otras exenciones. Bueno, Zona Franca, ITEVI, Ley 2801, Ley de Fomento al Desarrollo Turístico, Ley... Pero vamos al turismo. Quiere decir que... O sea, la suma
La todas suma las de todo exenciones, da 200.000 da millones. 200.000 millones. Ahora, En el caso de combustible son 20.000 millones de Sí, pesos. pero son 20, pero el efecto ulterior, que vamos a suponer que diga, aquí se va, todo el mundo va a pagar impuestos. Perdón, ¿cuál sería el efecto en la población de esa medida? Es devastador. No, en cada caso... Va a haber menos empleo en zona franca, se van a ir más empresas. Bueno, ese es un sector que debe preservarse. Es decir, para citar uno. Bueno, pero usted dice eso, pero... Una cosa es, por ejemplo, las exenciones a la ley 2801, que quizás no ha tenido de desarrollo fronterizo el efecto, ¿verdad?, que se busca y en muchas ocasiones incluso se ha utilizado para malos manejos, aunque hay algunas empresas que sí. Pero eso es lo que van a cerrar, doctor. Y otro tema es un sector como el de zonas francas, que ha crecido en términos de empleo durante estos 4 años en cerca de 46.000 empleos nuevos que se han creado. Ha crecido en términos de empleo, más de 100 empresas nuevas que se han instalado, más de 5 parques industriales nuevos, que representa el 60% de las exportaciones dominicanas. Se van a ir. Si tú le pones impuestos, evidentemente. Si le quita las exenciones. Pero yo no planteo quitarle las exenciones. Ese es uno que hay que preservar. Pero sí, por ejemplo, en el caso del combustible de los vehículos, mire, usted y yo sabemos que aquí hay estaciones de gasolina que venden el gasoil de los sindicatos. No todo, pero venden una gran parte de ellos. Si usted lo quita, lo primero que usted va a tener es que decir, hay que preservarlo porque esa gente te van a hacer una huelga, ¿sí o no? Bueno, pero es que ya si nos ponemos en esa, no modificamos nada. No, es que no vamos a quitar nada. Es que no vamos a quitar nada. Algún sacrificio tenemos que hacer todos en el marco de un pacto fiscal, por eso se habla del pacto. Aprovechar que Peralta está preso. Así como hubo un pacto en el sector educativo, así como va a haber un pacto en el sector eléctrico que ya está bastante avanzado su negociación. El pacto implica si tú se lo quitas a los generadores, de una vez me van a subir la luz. Bueno, porque en el caso de los generadores lo que se ha planteado es controlar la evasión que genera en algunos casos el mantenimiento de en algunos casos, porque hay gente que sí el mantenimiento de estas exenciones. Y ahí lo que se ha planteado es un mecanismo de control. Bien, pero entonces devolviendo vamos a la propuesta suya. Solamente desmontando todo eso se producirían 200. Si dejamos algunos... Yo no estoy proponiendo nada. No, usted me está contestando. Planteando, si de los 200, respondiendo a la pregunta. Estoy planteando cuál está sería bien, para que no aparezca una discusión. Para que no aparezca un periodista. Revisa las exenciones, una de las propuestas. Quiere una primera. Pero claro es que de lo que se ha hablado, tanto el sector privado, que es el beneficiario de las exenciones, porque ayer oíamos a Pinco Ripio diciendo que muchas de esas exenciones han cumplido su razón de ser, que hay que eliminarlas. Siendo un empresario que está presente en todos los sectores, en zona franca y en sectores beneficiados de esquemas de incentivo tributario y sectores ordinarios. Corripio dijo dos cosas. Uno, que ya hay algunas que cumplieron su cometido, y la otra, que pague el que tiene, que es rico ser el que pague el impuesto. Entonces, lo importante es que en el marco de esta discusión que se va a generar, donde va a estar el sector académico, va a estar los empresarios, van a estar los sindicatos, va a estar todo los representantes de la sociedad civil y el gobierno. Pues vayamos a un proceso donde se pueda evaluar la realidad fiscal del gobierno, del Estado, no del gobierno, del Estado. O sea, también se evalúa el tema del gasto, porque muchos plantean el tema de la calidad del gasto. Y eso es algo que se debe abordar porque es un pacto fiscal, no solamente tributario. Y del lado de los tributos, pues se revisen todas las exenciones. Porque en lo que sí hay un consenso es que el nivel de tasas de los principales impuestos ya es relativamente elevado en la República Dominicana. Y eso lo ha planteado el gobierno dominicano, lo ha planteado el sector empresarial. Y en ese sentido, yo pienso que debemos ir con el mayor nivel de responsabilidad a esa discusión.
en lo de cómo anda con la cuestión con Venezuela, porque el proyecto que se planteó de pagar en especie. Pero que no hay Petrocaribe mientras el petróleo no esté por encima de $50 el barril. Pero así que eso no hay una buena funcionando. oportunidad ahora que Venezuela necesita alimentos. Pero nosotros no debemos nada, nosotros pagamos el valor facial de la deuda con un descuento de un 50%. Cuando estuvo a 4.000 millones pagamos 1.900 millones de dólares. Hicimos un negocio que en términos de ventaja de ahorro para el Estado significó ahorros en pago en valor presente neto de cerca de 500 millones de dólares para Y el de Estado. una vez bajó el petróleo a menos de 50, o tenemos una pequeña deuda ahora. Creo que andaba por 90 millones de dólares cuando hicimos la operación, es remanente, que debe haberse pagado ya con las exportaciones La de... refinería de nosotros, la mitad. Sí, claro, el ¿Y por qué no le vendemos la otra mitad y conseguimos unos pesitos ahí? O podemos comprar la otra mitad y obtener el 100% de las ganancias. Yo creo que eso procede, ¿verdad? claro, con la misma ganancia que el Estado Dominicano está percibiendo. Eso pudiera ser una operación más rentable. Doctor, A la Barrigol no se le puede sacar más dinero. Bueno, ya se renegoció el contrato y evidentemente en un proceso, ¿verdad?, que garantizó que el Estado Dominicano recibiera, si mal no recuerdo, cerca del 60% a lo largo de los 25 años que se tiene previsto la explotación. Pero las proyecciones de precios internacionales del oro... Bueno, el oro se cayó de valor. Sí, pero entonces tema que no controlamos. le está aportando menos de lo que ustedes esperaban. Entonces. Bueno, sí, lamentablemente es un commodity y el mercado internacional es que determina su precio. Bien, Es un doctor. riesgo, así como Venezuela tiene una situación ahora donde el costo de producción es cerca de $45 el barril y el barril está cuando está por debajo, ha estado durante el último año y medio por debajo de ese precio y ha habido una crisis que Venezuela hoy en día, de ser el tercer exportador mundial de petróleo, ahora resulta que es importador de derivados. Entonces, esa es la realidad de los mercados internacionales. Muchas de las teorías de los expertos fiscales y también del gobierno es el hecho de que la República Dominicana tiene una presión fiscal muy baja y que por ende se necesita Si la comparamos con promedios regionales, aumentar la presión tributaria. Y digo, y si tomamos como referencia lo expresado en algún momento por la presidenta de la Cámara de Cuentas, que habló de que con los recursos que ha manejado el Estado se pudieron haber construido 2 repúblicas dominicanas. ¿No tenemos más un tema de eficiencia administrativa que de recaudación? Sí, bueno, lo primero que sí ha habido quizás un manejo del gasto históricamente que no necesariamente todos estemos de acuerdo, ¿verdad? Se han dispendiado recursos, ha habido impuestos ineficientes, hay una estructura tributaria en la República Dominicana compleja, hay un nivel de evasión relativamente alto, de alrededor de un 30%. Y evidentemente y un nivel de gasto tributario también elevado, que genera una presión fiscal relativa. Cuando digo relativo, porque evidentemente el que paga impuestos es alto, relativamente baja de un 14% si lo comparamos con el promedio de la región. Bien. Todo esto es lo que se va a discutir en el pacto fiscal. bien. Señores, vamos a hablar un poquito, antes de irnos, de política con José del Castillo. Quería preguntarle cómo él visualiza un nuevo gobierno dentro de un gobierno que ya tiene 4 años. Bueno, yo pienso que primero el reto de relanzar la gestión del presidente. Yo creo que primero ha sido un presidente que ha sido electo con un nivel de aprobación histórico, cerca de un 62%, lo cual demuestra que la mayoría de las políticas que hemos estado aplicando van en consonancia con lo que la población aprueba. Y de hecho, cuando se evalúa la gestión del gobierno, la gestión del presidente está por encima cerca del 80%. Entonces, muchas de las cosas que hemos hecho las continuaremos haciendo bien, evidentemente. Lo otro es combatir el desgaste natural de una gestión que ya tiene 4 años y va para 4 años más. Esto implicará nuevos programas. Por ejemplo, el presidente ha lanzado el programa de la de RD Digital,
que va a ser un programa novedoso que va a permitir acceso a Internet y avance en el tema de tecnología en todos los sectores, pero sobre todo en el sector educación, que va a ser el pilar o la base del desarrollo de este programa novedoso, que va a permitir que en la primera etapa de inversión en educación básica pueda conectar con un ciudadano que también tenga acceso a tecnología y que esté educado a nivel tecnológico. Y eso va a permitir un dominicano que en un par de generaciones, porque estos son temas que no se ven a corto plazo, pero que el presidente ha tenido la visión de entender que se requiere tener un dominicano con mayor capacidad productiva, con mayor capacidad de insertarse en el mercado laboral, con mayor capacidad de discernimiento en términos de su accionar hasta en la vida social y política del país. Sin embargo, yo he sido de los que ha criticado que ustedes los miembros del gabinete de este gobierno, hayan resaltado demasiado las visitas populares. Sin embargo, algo que no logró Trujillo con todo su poder en 30 años, algo que no logró ni Balaguer, ni logró tampoco Leonel Fernández con toda su intelectualidad. Y Danilo, en una forma casi administrativa, acabó con alfabetizó a todo el mundo, y ustedes resaltan más las visitas sorpresa que haber enseñado a leer a todos los dominicanos, que eso no tiene... Eso es parte del logro de la revolución educativa. Pero no se resaltan, claro, ustedes hablan de visitas populares, y eso no es ni el 10% frente a lo otro. Usted lo que enseñar a leer a todo el mundo. En mi opinión, el principal beneficio de la visita sorpresa, aparte de impactar esa comunidad, es que el presidente está sintonizado con la necesidad de la población. O sea, tiene un canal directo, él se traslada directamente a conocer la realidad del campo dominicano y a discutir con esos agricultores o con esos sectores, porque ahí se dan cita no solamente gente que tiene que ver con los proyectos, sino la comunidad en sí misma, cuál es la realidad social de esa comunidad y del país en sentido general. Yo creo que al margen del impacto, las visitas sorpresa han permitido colocar cerca de 3.000 millones en financiamiento. Han impulsado cerca de 600 proyectos que han tenido un impacto de acuerdo a un estudio que hizo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre la evaluación de la visita sorpresa, cuando se criticaba realmente la eficacia de este mecanismo en generación de actividad económica y de empleo en las comunidades en que se ha recibido. Que quizás a nivel macro no resuelve los problemas nacionales, bueno, pudiésemos estar de acuerdo, pero sí para esa comunidad donde llega el presidente y le hace una visita sorpresa, sí resuelve un problema. Y yo creo que hay que mantenerlas. Ayer yo iba caminando y pasé por un colmado y una gente que estaba en una tertulia, una gente del pueblo, ¿no? Vi que mencionaban al comité político del PLD. Es decir, que el comité político del PLD está allá abajo, es decir, es objeto de discusión hasta los sectores más inimaginables. Usted que estuvo haciendo una campaña, ¿no? Y que tiene una experiencia política, porque esa campaña enseña mucho. Hay muchas inquietudes sobre el futuro próximo del PLD, no en términos de votaciones, sino en términos organizativos. ¿Cómo usted ve el PLD y qué usted le recomienda al PLD en estos próximos años? Yo creo que el PLD desde el año 1973 surgió de una crisis política, de una decisión del Partido Revolucionario Dominicano. Ha vivido un sinnúmero de crisis internas que ha podido superar de manera exitosa. Y ha incluso logrado ser un partido de cuadro pequeño, con poca vocación de poder, a ser un partido de masa con una vocación de poder que nadie discute en la República Dominicana. Yo pienso que la clave de eso es que, a pesar de lo que ustedes hablaban ahorita, de que hay tendencias, evidentemente, hay sectores, hay liderazgos que gravitan hoy en día y otros que están en ciernes, en proceso de desarrollo y que mañana podrían gravitar en el Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros hemos sabido preservar la organización. Ha habido decisiones en algunos momentos, pero la organización se ha mantenido, ha crecido y ha sido un instrumento de
de lucha en favor del pueblo dominicano. Creo que esta gestión de Danilo revalida todo ese esfuerzo que ha hecho el PLD en favor de la República Dominicana, al punto de ser el presidente electo democráticamente en la República Dominicana. ¿Quién es el jefe con del el PLD? mayor porcentaje en la historia democrática? ¿Quién es el jefe del PLD ahora mismo? El comité político y el comité central. Muy bien. Ministro, para nosotros terminar, es así. Es así, la casa pierde y se ríe. Guapete. Pero hay evidentemente dos liderazgos Sí, muy bien. Pero entonces, Doctor, La perdón. guabina más. ¿Usted Una dirección entiende colectiva. que debe haber pero un receso pusieron una con reunión. liderazgo. o que pueden, colectiva Falco. es decir, comenzar a decir ya quién quiere ser senador por Barahona, quién quiere ser presidente De eso para en el 2020? Yo creo que nosotros debemos gobernar estos 4 años y atender los problemas que tenemos, atender el pacto fiscal, culminar el pacto eléctrico, desarrollar las políticas de fomento a las pymes, de acceso a crédito a los sectores agropecuarios, resolver o paliar el tema de la delincuencia. O sea, para eso fue que fuimos electos, no para empezar a aspirar ni a la presidencia ni a ningún cargo desde el 16 de agosto del año 2016. Hay que dar un respiro Eso al dejémoslo pueblo. para el 19, para el 20, que son las fechas Bien. donde el proceso electoral se desarrolla. José del Castillo, ministro de Industria, gracias por estar Gracias a aquí. ustedes. Mucho éxito y mucha suerte. Vamos a ver si lo bueno no se cambia. Bueno.